Bienvenidos a nuestro programa, jóvenes. Impactos. Raíces. Sean muy bienvenidos. Nosotros estamos felices acá de estar nuevamente y tenerlos con nosotros para compartir una palabra que impacte y edifique tu vida. Soy Eunice Enríquez junto con Aaron Medina. Y Sandro Yajuri. Amén. Vamos a comenzar con un tema muy importante, pero antes de eso quiero iniciar con una oración. Bien, mis amados hermanos, oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre amado, te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y nos has permitido estar en este lugar el día de hoy, Padre, para hablar de tu palabra, Señor, para escudriñar tus escrituras e historias, bendito Dios. Padre, bendice cada persona, cada oyente, Señor, que nos está mirando, que nos está oyendo, Padre, desde cualquier parte del mundo, bendito Dios de la gloria. Que cada mensaje que nosotros demos acá, Padre, por medio de ti pueda ser escuchado, Señor, que pueda ser escudriñado, Padre, y que pueda ser de impacto en cada vida de cada joven, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y bendícenos, bendice cada joven, cada persona que está allá afuera, bendito Dios, sediento de ti, Padre, sediento de tu voluntad, Señor amado. Te damos gloria y honra, Padre Santo, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema del día de hoy es el subestimado. Había en una ocasión una chica que se sentía rechazada, que se sentía que no era parte de su familia porque su madre tenía un favorito y su padre tenía un favorito, que eran 3 hermanos. Entonces, en esa situación, ¿qué hubieras hecho tú? Déjanos en los comentarios si tú te encontraras en esa situación, qué hubieras hecho o cómo hubieras reaccionado. Entonces, dice que esa chica muchas veces sentía tristeza. El rechazo es algo que muchas personas o muchos jóvenes lo experimentamos en nuestra juventud, ya sean nuestros amigos, de nuestra familia o de cualquier persona que esté a nuestro alrededor, porque el rechazo, la falta de empatía de otras personas hacia nosotros es algo que marca nuestra juventud, o desde nuestra niñez traemos el rechazo, ya sea de nuestra familia. Entonces eso es algo que nos queda marcados y es como un ciclo que viene de repetición y repetición a nuestras vidas. Pero nosotros sabemos que como jóvenes cristianos debemos ser quienes con la ayuda de Dios vamos dejando todas las cosas que nos han marcado desde nuestra niñez. Y un ejemplo que tenemos acá que está en la Biblia es el de David. Esa historia la encontramos en 1 Samuel 16 y dice: en esta historia es de un hombre que fue elegido para ser rey de Israel. ¿Quién será el escogido? Dejen en sus comentarios quién creen que es el escogido. Un juez y sacerdote Samuel es la persona designada por Dios para ungir al próximo rey de Israel. Samuel llega a Belén y pide a un hombre llamado Isaí que le presente a sus hijos. Él no sabía la intención del profeta, pero Samuel los iba a considerar para el gran puesto. El padre mandó a llamar a todos excepto el menor. Wow, acá vemos cómo inicia la historia con el rechazo, con dejar a un lado al hijo menor. Samuel observa con atención a cada uno, pero ninguno es el elegido de Dios. Sabemos que son 12 hermanos. Entonces le pregunta a Isaí si falta alguno de sus hijos. El padre le responde que no había llamado a uno que cuidaba las ovejas. Pensamos que tal vez el padre de David tal vez lo subestimó, tal vez lo puso en alto porque dijo: él solo cuida las ovejas, él no va a ser elegido para un gran puesto, porque a eso sabía que había llegado el profeta Samuel. Samuel le advirtió que no se sentaría en la mesa mientras no venga ese hijo. Y vemos que como jóvenes así es nuestra vida en Cristo. Vemos que Dios, cuando nos hace un llamado, porque todos somos llamados pero pocos los escogidos, entonces cuando Dios nos hace el llamado y nosotros estamos dispuestos y Dios nos escoge para cosas mayores, vemos que Dios no se sienta en la mesa hasta que nosotros no estemos presentes. Y pueda que hayan muchas circunstancias a nuestras vidas, pueda que en ocasiones tal vez hay personas que nos rechazan o que nos hacen de menos o nos ponen en poco por ser jóvenes. Pero vemos que en la palabra de Dios dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque vemos que acá David era un joven que cuidaba las ovejas, que pastoreaba las ovejas. Pero el padre lo subestimó por ser pastor de ovejas. Cuando
entra el hijo menor, llamado David. Dios le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. ¿Quiénes de ustedes creerían que David iba a ser el elegido? David iba a ser el que iba a ser ungido para ser rey. Ese mismo día, el pastorcito, a quien su padre no consideró, fue ungido para ser el futuro rey de Israel. Pasado el tiempo, el ejército de los filisteos se levantó contra el pueblo de Dios. Los hermanos mayores de David se enlistaron en el ejército del rey Saúl y partieron al frente a la batalla. Cierto día, Isaí envió a David para enviarles comida a sus hermanos. Aquí vamos a hacer una pausa donde vemos que David, después de ser ungido para ser rey, él aún estuvo bajo el techo de sus padres, que acá muestra cómo es su padre Isaí. Entonces, ¿cuál es la importancia de mantenernos humillados, de mantenernos humildes cuando ya sabemos cuál es nuestro llamado? Cuando ya sabemos que estamos preparados y ya estamos ungidos para cosas mayores. Pero sabemos que un buen ejemplo para nosotros, para poder mantenernos humildes, es el de David, porque ya había sido ungido para ser rey. Pero aún así, él hacía las cosas que su padre terrenal le mandaba. Al llegar al campamento, David escuchó a uno de los guerreros del ejército enemigo amenazar al pueblo de Dios. El hombre era gigante de estatura y un experto en su batalla. Su nombre era Goliat. Cuando David escuchó al gigante desafiar al ejército de Jehová, de inmediato preguntó qué recompensa tendría quien peleara contra Goliat. Su hermano Eliab lo oyó e inmediatamente lo acusó diciendo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió a su hermano que él no había hecho nada malo, y se dirigió al rey Saúl para expresarle su deseo de enfrentarse al gigante. Cuando el rey escuchó que David quería enfrentarse a Goliat, lo subestimó diciéndole: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces acá vemos como el mismo rey también lo subestimó por ser un muchacho, por ser joven, porque la Biblia describe a David como un hombre pequeño de estatura. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que él iba a decir: yo voy a pelear contra un gigante que es experto en la batalla, que es experto en las peleas de guerra? Entonces al rey dijo: no, ¿cómo tú vas a ir? O sea, todos pensarían que lo iba a matar. Al escuchar David las palabras del rey Saúl, decidió contarle sobre cómo Dios lo había cuidado frente a grandes depredadores que vinieron a lastimar a su rebaño. Él le dice con confianza: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Vemos cómo David, a pesar de ser tan joven, a pesar de ser pequeño y de estatura, él dijo: si voy en nombre de Jehová, voy a salir victorioso, porque Dios no me va a dejar. Así como me ayudó a enfrentarme a los gigantes, a los depredadores de sus ovejas, entonces Dios lo iba a ayudar, y él tenía esa certeza en su corazón de que Dios iba a estar con él y él lo iba a hacer vencedor. Vemos cómo también David pone su fe en Dios. Él sabe que sin Dios no es nada, así como nosotros como jóvenes sabemos que sin Dios no somos nada. Entonces es muy importante eso, poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Entonces Saúl autorizó a David presentarse ante el gigante. Al ver Goliat a David tan joven, lo tuvo en poco y maldiciéndole le dijo que lo mataría. Pero David respondió: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David tomó una piedra y lanzándola al gigante con su honda, lo derribó y finalmente lo venció. Wow, aquí vemos que cómo es la fe, cómo es el tamaño y lo que hace nuestra fe. Si nosotros tenemos fe,
en las palabras que estamos diciendo, si vienen respaldadas por Dios, sabemos que ninguna adversidad, ninguna cosa que el enemigo quiera traer a nuestras vidas como jóvenes, que hoy en día somos muy atacados por tantas cosas del mundo, y muchas veces el enemigo usa a cualquier persona, a cualquier cosa que venga sobre nosotros. Entonces eso es como nuestro Goliat, pero sabemos que si vamos en el nombre de Jehová, si vamos con la fe y la certeza de que Dios va a pelear por nosotros, aunque nosotros estemos enfrente de la batalla, sabemos que Dios está ahí y Él nos va a respaldar, vamos a salir victoriosos. Amén. Wow, qué historia tan increíble, hermano Eunice. Supera que esa historia tiene un impacto tan grande en cada uno de nosotros los jóvenes, ya que día a día vivimos con el rechazo, con la oscuridad en nuestro interior. Esa historia es muy resaltante, la historia del rey David, porque sí, como dice la hermana Eunice, él era el menor de todos sus hermanos. Él era el más pequeño, quizás el más débil de todos sus hermanos, ¿sí? Y cuando Samuel le dice a Isaí, cuando Samuel le dice a Isaí que le presentara a todos sus hijos, ¿sí? Su propio padre escogió me imagino, sus hijos más fuertes, los más altos, los más fuertes, quizás los mejores como para alguna guerra o algo. Pero lo que él no sabía es que Dios no busca hombres fuertes ni perfectos, sino corazones dispuestos y que le sirvan, ¿sí? Entonces está de resaltar de que David era el más pequeño de sus hermanos. Era el más pequeño de sus hermanos y fue el que Dios ungió, ¿sí? Muchos se preguntarán, pueden dejar en los comentarios, ¿por qué creen que Dios ungió a David? Teniendo él 11 hermanos frente a él, mayores que él, quizás más grandes que él, con mejores virtudes que él quizás. Pero recuerden una cosa, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y es tan fuerte e impactante porque hasta desde el principio de la historia que se fue dicha acá, su propio padre no lo presentó con todos sus hijos. Desde ahí comienza el rechazo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido rechazados en casa, en el trabajo, en la calle, en nuestros colegios? ¿Sí me entiende? Por la sociedad. Tienen que tener en cuenta, jóvenes, el rechazo, cómo podemos huir del rechazo, cómo podemos huir de la soledad, buscando a Dios que nos fortalece cada día, escudriñando sus escrituras, buscando de Él, ¿sí? Acá en la historia, él era el menor de sus hermanos, simplemente era, como dice la historia, el pastorcito a quien su padre no consideró, y fue el que fue ungido por Dios, ¿sí? Pero ¿qué tenía David? David tenía un noble corazón. David Dios no vio en David lo que de pronto tenían sus otros hermanos, quizás eran grandes sus hermanos, pero David tenía un corazón dispuesto a servirle, un corazón lleno de amor para él, y fue el que Dios ungió. Y acá en la historia de David también habla cuando él se enfrentó con Goliat, ¿sí? Goliat era un hombre grande, un hombre fuerte, y David solo era un pequeño joven, ¿sí? No estoy tan seguro qué edad tendría David en ese momento, pero era un pequeño joven, ¿sí? Era un joven igual que yo, igual que tú, ¿sí? Que de pronto sentía miedo, sentía temor, pero tenía el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios está contigo, cuando Jesús está contigo, no hay quien contra ti, ¿sí? Nunca estás solo. Jesús nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar solo. Cada vez que tú te sientas triste en tu casa, en tu hogar, busca de Dios. Enciérrate en tu aposento, enciérrate en tu habitación, órale al Padre y pídele y clámale al Padre que te muestre el camino de cómo salir de eso. Dios es amor. Dios es amor, mis amados hermanos, y Dios tiene la respuesta para cada uno de ustedes. Inclusive en un versículo en Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí,
desecha al que me envió. Wow. ¿No entendió eso? Yo creo que usted no entendió eso. Vuelvo y se lo repito. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Wow. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte y eso deberíamos de tenerlo en cuenta. Ahí hay muchos puntos que tocar en ese versículo porque allí te demuestra que Dios nunca te deja solo y que Jesús aboga por ti en cada momento. ¿Sí? Dios a ti en ningún momento te deja solo. En tus días de debilidad, en tus días de tristeza, Dios siempre está contigo, siempre está allí contigo. Nunca debes de sentirte solo. Inclusive, y recuerden de lo que dije, Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos. Recuerda esto la próxima vez que te sientas inútil, incapaz o descalificado por haber cometido un error. Levántate, esfuérzate, sé valiente. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Tienes que tener eso en cuenta y tener fe, así como la fe que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat. No era nada fácil enfrentarse a Goliat en ese momento. Ese era un chiquitico, era el menor de sus hermanos, pero él tuvo fe en Dios, en la palabra que Dios le prometió, en la palabra que Dios le dio, y él tuvo fe en esa palabra y él se enfrentó a Goliat. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen miedo de enfrentarse a ese Goliat? Ese Goliat se puede reflejar como la subestimación, como la soledad, como el miedo, como el rechazo. ¿Cómo tú puedes enfrentar a ese Goliat? ¿Qué herramientas le has pedido a Dios para tú poder enfrentar a ese Goliat? Aquí tenemos también en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Mis amados jóvenes, la oración es muy importante en esto. Cuando te sientas rechazado, cuando te sientas apartado, humillado, ora, que Dios te escuchará. Clama al Padre y Él te enseñará cosas grandes que tú no conoces, cosas grandes que aún tú no puedes ni siquiera imaginar. David era un joven, el último, un cuidador de ovejas, y fue ungido para rey. Imagínese tan grande lo que Dios le dio a David. ¿Tú te has puesto a pensar qué Dios tiene para ti? ¿Te has puesto a llegar a imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida? Lo que Dios puede hacer contigo. Vean a David. David era el último de sus hermanos, el más despreciado, el menospreciado, y fue ungido para rey. ¿Tú en qué posición estás? ¿También quieres ser ungido para rey, como el Padre hizo con David? Entonces, mis amados, yo les quiero decir esta tarde, por ejemplo, colocaré un ejemplo mío. Yo muchas veces me he sentido solo, me he sentido triste, me he sentido apartado, he sentido que no le agrado a las personas, he sentido que me siento rechazado en el trabajo, en la calle, en muchos sitios. Y desde que mi vida se la entregué a Cristo, para nadie es un secreto que servir al Señor es un camino difícil, pero no imposible. Y desde que yo empecé a seguir los caminos de Dios, yo he sentido mucho rechazo, he sentido mucha señalación, he sentido mucha soledad, me he sentido triste. ¿Sí? Pero eso lo busco y lo encuentro cada vez que yo busco al Padre, que yo siento su unción en mí, el Espíritu Santo, que yo siento cuando el Padre me habla, cuando el Padre sopla viento sobre mí. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido subestimados? ¿Cuántos de ustedes se han sentido rechazados? Pero hoy quiero decirte que tú no estás solo, que Dios no te rechaza, que Dios no te subestima. Dios está contigo en cada paso que tú das, en cada movimiento que tú das. Dios está contigo apoyándote porque tú eres su hijo y Él te ama, y Dios es un Dios de amor.
de misericordia. Entonces, no te sientas subestimado, no te sientas solo, no te sientas apartado. Somos jóvenes y estamos vulnerables a eso. A nuestra edad podemos tener muchos sentimientos de soledad, de culpa, de tristeza. Pero Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Dios te susurra al corazón: mis promesas no faltan, en mi tiempo perfecto se cumplirá, y su propósito y con tus propios ojos serán testigos, dice la palabra de Dios. Y recuerden una cosa: solo quien carece de habilidades subestima a los demás. Y eso es muy, muy importante también porque, por ejemplo, David, la historia de David. David, ¿qué habilidad tenía? Solamente era un pastor de ovejas. De pronto sus hermanos tenían otras profesiones, quizás tenían cargos mayores, quizás tenían otras cosas mejores que ofrecer. David solo era un pastor de ovejas. Era lo único que David tenía. Pero ¿qué tenía David en su corazón? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay dentro de ti. Dios no te examina por fuera como lo puede hacer fulanito, como lo puede hacer cualquier otra persona en tu colegio, en tu trabajo. Dios no te examina por fuera. Dios mira tu corazón. Dios está mirando lo que hay dentro de ti, que es lo más valioso que tú tienes. Y cuando tú le abres el corazón a Dios, cuando tú logras abrirle el corazón a Dios, Dios contigo puede hacer cosas que ni siquiera tú te lo imaginas. Dios te sacará de tus tristezas, Dios te sacará de tu soledad, de sentirte triste. Dios haría cosas maravillosas contigo. Pero hermano, ábrele el corazón a Dios, ábrele el corazón a Jesús, que Él está ahí tocando tu puerta, amado joven. Él está allí queriendo entrar, Él está allí queriendo hacer la obra contigo. Él está ahí queriendo acompañarte siempre para que nunca te sientas solo. Él está ahí queriendo que no te sientas subestimado, porque Él te ama y porque Él te aprecia y Él te tiene de prioridad para cualquier cosa, porque Dios te ama. ¿Ustedes qué opinan sobre esas personas, esos jóvenes que nos sentimos subestimados? ¿Ustedes alguna vez se han sentido subestimados? Ustedes allá, los que nos están mirando, ¿alguna vez se han sentido solos, subestimados? Déjenos en los comentarios. A ver, mis hermanos, ¿ustedes alguna vez han sentido desprecio? ¿Se han sentido subestimados? ¿Se han sentido reemplazados? Sí, muchas veces, creo que la mayoría de veces eso se da cuando estamos en la escuela, cuando estamos en un trabajo o con la sociedad. Eso siempre pasa porque las demás personas siempre tratan de hacer algo contra nosotros, de hacernos de menos, de rechazarnos o incluso de subestimarnos, porque incluso las personas grandes o nuestros padres, porque dirán: oh, es pequeño, es muy joven, no tiene la capacidad. Pero sabemos que quienes van agarrados de la mano de Dios, Dios hace lo que quiera y lo lleva Amén. a lo que Él hace. Por eso es un propósito que Dios tiene en nuestras vidas y no importa la edad, no importa si tú eres pequeño, si tú eres grande, cómo te veas tú físicamente. Lo importante es cómo Dios te ve, porque Él sabe lo que tú tienes dentro y cómo Él te va a usar. Amén. Y la palabra de Dios dice en Josué 1:5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios en todo momento está con nosotros. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo, así como tuvo fe David al enfrentarse a Goliat. Ahora dime, mi amado hermano, ¿cómo tú estás enfrentando tu Goliat? ¿Sigues encerrado? ¿Sigues sintiéndote rechazado, subestimado? ¿Qué estás haciendo? Por eso, busca a Jesús, que en Él lo podemos todo. Y en Él es el único que nos fortalece y nos da el día a día para poder continuar, para poder sentirnos mejor. Amén. Mi hermano Aarón, ¿tú qué tienes que decir sobre las personas que se sienten subestimados, rechazados o apartados? Amén. Yo creo que muchos de nosotros somos más atacados entre los jóvenes
porque es una edad donde las personas ven a otros jóvenes y piensan que tal vez tú estás pasando lo mismo. Tal vez tus padres ven jóvenes de tu escuela que están cometiendo cosas o que hacen cosas y dicen, oh, no vayas a hacer esto, no hagas esto, y después te están poniendo tantas restricciones pensando que tú también estás haciendo estas cosas. Y también es difícil para nosotros los jóvenes pasar de lugares, como hay 5 años que vivimos en una escuela y después subimos a otra escuela que es mucho más grande. Entonces en estas escuelas, tal vez en la escuela que estábamos antes nosotros éramos los mejores en algo, mejores en deportes o en esta materia, pero cuando pasamos a otro año que es mucho más avanzado y vemos que hay muchos más grados más altos que nosotros, nos sentimos como que ya no somos los mejores, que ya no somos especiales en ser mejores en algo o que ya otros son mejores que nosotros. Entonces ahí viene la duda sobre nosotros, de sentirnos menospreciados, de sentirnos que no somos capaces de hacer la misma cosa que hacíamos antes, pero tenemos que estar aferrados a que Dios ya nos había escogido para muchas grandes cosas, y al tú sentirte menospreciado significa que tú tienes que trabajar a no sentirte así, a no pensar así de ti mismo. Si hay alguien mejor en ti, tú vas a trabajar tratar de hacerlo mejor, de tratar de superarte a ti mismo de lo que tú hacías antes y de tratar de llegar al mismo nivel de otras personas, porque no podemos estar siempre viendo a la otra persona y no a tratar de ver lo que está pasando en nosotros mismos. Entonces, eso es lo que pienso acerca del menosprecio de ahora. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es algo muy fuerte lo sentirse rechazado. Si en tu casa tú estás viviendo eso, si en tu casa tú estás sintiendo el rechazo de algún familiar, de algún hermano o de alguien de tu familia o no necesariamente alguien de tu familia, a veces no es bueno callarlo, a veces es bueno hablarlo, conversarlo y decírselo al Padre, que Él te escucha, que Él está contigo en todo momento. Eh, Acá en el subestimado hay la pequeña historia que leyó la hermana, que es sobre una joven. Esa historia es muy buena y sería bueno como eh, escudriñarla un poco mejor porque era una joven, no específicamente dice si era la del medio, pero ella dice que el favorito de su papá era su hermano y el favorito de su mamá era su hermana y ella nunca fue la favorita de nadie y en la escuela siempre se burlaron de ella por su apariencia y su esposo la dejó por otra mujer. Wow, ¿ustedes creen cómo se sentiría esa pobre joven, esa pobre esposa? ¿Cómo sintió el rechazo directamente de sus padres? Sintió el reemplazo de su esposo. Es muy fuerte porque esa joven era hermana igual que sus otros hermanos. Pero acá sucedió lo mismo que sucedió con David y sus hermanos y el padre de David. ¿Por qué el padre de David no lo presentó cuando Samuel pidió a todos, cuando Samuel le pidió a todos sus hijos? Eso es una pregunta que me acabé de hacer en este momento y es que es lo mismo que sucede con la joven. El padre de David lo subestimó. El padre de David lo alejó y prefirió pasar al frente a sus 11 hermanos mayores. Lo mismo que sucedió con la joven. Su padre tenía su favorito, su madre tenía su favorita. Y hay que tener mucho cuidado con eso, padres de hogares. ¿A quién le estás demostrando que es tu favorito? Dios es amor y Dios nos ama a todos. Y Dios es un padre amoroso. Dios no me tiene a mí de favorito. Dios no tiene a la hermana Eunice de favorito. Dios no tiene al hermano de favorito. Dios nos ama a todos. Padre, tú que estás en casa, madre, tú que estás en casa, que nos estás oyendo, Dios nos mandó a amarnos y amar a todos. ¿Sí? Hay que estar pendiente con esos hijos en casa que están apartados, que se sienten solos. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con ese hijo que está solo? Entonces, es una historia muy buena y, y es similar a la de David. Porque en las dos hubo rechazo, en las dos hubo reemplazo, ¿sí? Pero Dios, en el caso de la historia de David, Dios estuvo con David, ¿sí? Acá hay una parte muy importante también que dice sobre cuando
lo llevaron a batalla, que lo llevaron a, que lo llevaron a batalla, ¿sí? Que dice acá, entonces Saúl autorizó a David a presentarse ante el gigante. Al ver a Goliat, al ver Goliat a David tan joven, lo tuvo en poco y maldiciéndole le dijo que lo mataría. Imagínese, hasta el propio gigante subestimó a David, sin él pensar que era el que lo iba a derribar. Pero, ¿qué es lo que pasa con David? David venía con la bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué te dice Dios a ti hoy en día? Levántate, levántate de donde estás, porque tú puedes derrumbar al Goliat que quieras, porque yo soy tu Dios y yo te doy la fortaleza que necesitas. Te dice el Señor, levántate de donde estás. Entonces, mi amado hermano, ¿usted qué le puede añadir más a esto? Amén. Una de las preguntas que tenemos que hacernos también es esta, la siguiente. Nosotros nos han pasado tantas cosas en la vida, nos han pasado tal vez incidentes, nos han pasado daños, nos han pasado cosas que nos han tratado de parar de seguir adelante. Pero aún tú estás aquí, levantado, sentado, viéndonos, tratando de acercarte más a Dios. Eso te tiene que tocar al decir que tú fuiste escogido para algo. Tú has sido creado para un propósito grande que Dios tiene para tu vida. Y te pregunto, Eunice, ¿te han pasado cosas en tu vida que te hacen ver que Dios ya te ha escogido? Así es, Dios me ha escogido hablándolo en mí desde antes de nacer. Dios tiene un propósito conmigo desde antes de nacer y Él me escogió, Él me colocó en el vientre de mi madre y sabe que me ha elegido para un propósito mayor, no para ser una sola joven que va, estudia, va a la iglesia. Y tal vez muchos pensarán que cuando Dios te escoge, en el momento no llega a un punto donde las personas ven cómo Dios te pone, porque eso es algo que va de aumento en aumento y cada día vamos mejorando. Cuando Dios te da un propósito, primero debes ir trabajando en ti, sacando todo lo que está mal, sacando todas las cosas que sabemos que no vienen de Dios, porque como humanos siempre vamos a tener cosas en nuestra vida, vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero cuando Dios nos escoge, cuando Dios hace ese propósito en nosotros, es como vemos cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos usa para levantar a otros. Y tal vez a lo largo de mi vida he sido rechazada muchas veces, o tal vez me han subestimado por mi corta edad, por cómo yo soy, pero vemos que si pongo a Dios en primer lugar, es algo que yo he visto, que yo siempre que hay algo en la iglesia que me ponen a hacer, hay algo que yo quiero, como tengo una meta, entonces lo que yo digo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sé que Él es quien me ayuda. Si Él dijo que estando con Él, agarrado de su mano, nada me falta y todo lo puedo, ¿por qué no voy a creer a Dios si quien lo está diciendo no es alguien que miente? Si quien lo está diciendo es el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, entonces ser subestimado o ser rechazado es algo que tal vez hemos pasado tantos jóvenes, pero no nos tenemos que quedar ahí. Sigamos adelante, busquemos más a Dios y pidámosle a Dios que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien saque todos esos dolores, todas esas marcas que han dejado anteriormente en nuestro pasado, y vemos que en Dios todo lo podemos hacer. Amén, amén. Y uno de los más grandes ejemplos que tenemos en general, todos los que estamos aquí, es que tú estás vivo. El estar vivo es uno de los regalos que nosotros nos da Dios y es una prueba de que nosotros fuimos escogidos para algo. Que Dios nos escogió para grandes cosas, nos escogió para poder profetizar a las naciones, para ser profetas, pastores, personas que alabemos a Dios. Y eso nos dice en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. But let me tell you in English, for those that speak English and that are here by occasion to hear us, it says, I chose you before I formed you in the womb. Listen to that. He chose you before you were in the womb of your mother. That has to tell you something, that you're not just someone that's just living life. You're not someone that came by coincidence into this place and is just following the rules of life. He chose you before you came into this world, before you were even formed in the womb of your mother. He already had the thought of you. He already had the thought of your creation.
And it also says, I set you apart before you were born. So he chose you apart from billions of people. He chose you apart from your sister, your brother, from the person that you see that you want to be like. There are many people that we want to be like, but you got to think about that God chose you apart from that person. He has a different purpose for you. He has a different path for you. And you have to be conscious of the thing he chose you for. And it says, I appointed you a prophet to the nations. Now, many of us have the gifts of being prophets and prophesying against other people and to many people. And he tells you that he appointed you to that. He already chose you for that, and then he wants you to do it. Now, many of us feel like we're not ready for this, that we were not chosen for this, that we may not be able to speak good, that we not be able to be up to the task for this. But you gotta remember that there was a man named Moses who also didn't feel like this. He felt like he was not ready for the thing that God wanted him to do. He did not feel ready to be able to go talk to the Pharaoh and tell him to let go of his people, which was like a threat saying to the president, let go of these people and let them go be free, do whatever they want, and praise the Lord. So it's a hard thing for us to do when we're chosen by God. But when we are chosen by God, we gotta also know that God has chosen us and He's able to help us. Because we can do anything with God. With God, anything is possible. So you gotta think about this, that He chose you for a reason. He chose you for great things. So you gotta stop bringing to your head the things that you're thinking. Maybe there are people that you see that they are better than you, that they'll do better things to us, but you cannot let inside your head all these thoughts that make you feel less than others, that make you feel like you're ashamed of yourself, that make you feel like you're not ready for something, that make you feel like things are not going the way you want it because of you. You cannot think it's all about you. You gotta start thinking that with God, you can change, that you can be a different person, and that you can explore many things that the God wants you to do. You cannot stay down, be broken down by the thoughts of people, by the words of people. You cannot let the words of people consume you and bring you down. And it tells us also that David knew that he was not apart from his brothers. He knew that in the eyes of God, he was anointed. He was already chosen, and that he was chosen for something great that maybe his brothers were not up to. But he didn't let that his father set him apart from his brother, that he sent him to be away. And when the prophet came to anoint the others, David was excluded from this. So we gotta understand from this story that maybe you are excluded from things. Maybe your parents don't love you the same as your brothers. Maybe people in school, people in work, they're treating you differently from other people. But we gotta not pay attention to the actions and the words of others. But we gotta believe in what God has to think about us, what He has to say about us. He tells you that you were chosen before you were created in His womb. That you're not like other people, and that you're not less than other people, because God loves you. He loves all the things that you do. He loves the way you are. And also tells us in another place that before you did anything, He knew you and He still loved you. That His greatest gift was giving Jesus to the cross to forgive you of your sins. So you gotta think about it. God loves us so much that He gave His Son. So there must be a reason why you're leaving. There must be a reason why other people die and you're not. There are kids dying who are much better than us. There are people that are much better than us and are also dying. There are so many things going on, and then us, we're right here being all relaxed, being all alive, healthy, and we have our arms, our legs. So you gotta think that God has a purpose for you. You cannot be standing there and taking the gift of life and just following it, just letting it flow through your life and just passing the time. You gotta think about it, be smart about it. Don't throw away all the gifts that God has given you. And I ask you that you believe in yourself, that you believe in what God has to say about you, that you're not just a random person that was brought to this life, but you have been chosen by the Almighty God, the God that knows everything, the God that created everything. And He created you for a purpose that you cannot imagine yourself, but that you can feel it inside you. You know you're created for something. You feel it inside you. You were meant for something greater than you are right now. You're meant to do many greater things than you're doing right now. So I ask you that you believe in yourself, you believe in God, and that you don't follow what the other people have to say to you. Y esta es de las cosas maravillosas de Dios, que tenemos que creer lo que Dios tiene para nosotros, creer lo que Dios dice de nosotros, no dejarnos llevarnos por las palabras que las personas nos dicen,
que nuestros padres nos dicen. Tal vez sí duele. Duele que te digan las cosas, que tú eres menospreciado, que tú no fuiste hecho para nada, que tú fuiste un error, que tal vez fuiste algo que solo vino para venir. Pero tienes que creer que tú fuiste creado por un propósito, que fuiste escogido para Dios, para algo más grande. Tú no fuiste creado solo para pasar el tiempo de tu vida, sino que para hacer de ese tiempo, para hacer las obras de Dios. Y hay que tener que obedecer a Dios para hacer estas obras. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten que el ser escogido tiene que hacerte sentir superior a otras personas? No, porque cuando Dios nos escoge, como decía, muchos somos llamados, pero pocos los escogidos. Pero eso no debe ser algo para lo que nosotros tengamos que creernos más que otros o menospreciar a otros o rechazar a otros que tal vez nosotros espiritualmente estamos en un nivel y Dios lleva a otro en otro nivel porque cada uno va conforme a Dios va tratando con ellos. Entonces no debemos ni de rechazar, ni de sentirnos más, ni de hacer menosprecio ante otros. En este caso, inclusive lo que dice la hermana Eunice, es muy importante no, ¿cómo les explico? No sentirse grandes. Por eso cuando Dios te da algo, es muy bueno mantener la humildad. Por ejemplo, en el caso de la historia de David, David fue ungido para rey, pero él mantuvo siempre su humildad. Él sabía que iba a ser rey, mas no porque él sabía que iba a ser rey, él fue allá y dijo, yo soy el rey, deme en el puesto, deme en mi posición. No, él mantuvo su humildad. Y es muy bueno mantener la humildad respecto a lo que Dios te dé. Atesóralo, ¿sí? Mantén tu humildad y clama mucho al Padre para que el Padre pueda responderte. Amén. Amén, sí. Hay que tener la humildad porque es una de las cosas más grandes para no sentirnos más grandes que otros. Todos tenemos que tener humildad. Así como David la tuvo cuando él fue escogido, sabía que había otro escogido. Entonces no se quiso hacer más poderoso que el rey Saúl, que era el rey que había en ese momento. Porque aún él, siendo joven, que había sido escogido y ya para ser rey, él no decidió ir a ser rey, sino que se mantuvo humilde esperando el tiempo de Dios. Amén. También paso a saludar a hermano Richard Yajure, Zuleimi López, Gianni Caraballo, hermana Wanda Báez, que es de nuestra congregación, Wolfer Rojas, a Casa de Oración Raíces, que siempre están apoyándonos, a nuestra hermana Alejandra, a nuestro pastor Marcos Hierro, a Belkis Yajure, a Doris Rojas. Le damos la bienvenida y gracias por estar viendo nuestro programa. Por favor, compartan, denle like para que más personas puedan unirse a nuestra hermana Viviana Duarte, que es de nuestra iglesia. Que sean bienvenidos a nuestro programa y esperamos que esta palabra edifique su vida. Si tienen alguna petición, pueden dejarla en los comentarios. Nosotros estaremos orando por ellas. Los padres que están ahí, si tienen alguna petición por sus hijos, si sus hijos en algún momento se han sentido rechazados, tal vez por la sociedad, déjenlo en los comentarios, estaremos orando. Y cada joven que está ahí, si necesita una oración por alguna prueba de su vida en la que están pasando, vemos que estamos hablando, para los que se están conectando ahora, estamos hablando sobre David, que era un pastor de ovejas y cómo fue el elegido para ser rey, el ungido para ser rey, aún siendo de un joven con estatura baja, o como muchos lo dirán, tal vez él era pequeño, pero estamos hablando sobre eso y vemos cómo él es elegido y es usado entre sus hermanos para hacer un propósito mayor, para algo que Dios tenía preparado especialmente para él. Así que déjenlo en los comentarios y los estaremos leyendo y orando por sus peticiones. Nuestro hermano Harvin Rodríguez se acaba de conectar, sea bienvenido, le mandamos muchos saludos. Amén. Y una de las cosas que también tenemos que hacer es declarar y creer en esta palabra que nos dice nuestro libro que hemos estudiado. Dite a ti mismo cada día y créelo y decláralo en ti mismo. Soy ungido, soy elegido, soy cuidado y soy amado. Declara todas estas palabras sobre ti mismo cada día para que tú puedas ver qué diferencia hace cuando tú te dices cosas así a ti mismo.
cuando tú dices que soy amado, que tú eres escogido, que tú eres cuidado y que tú eres elegido, cuando tú dices estas cosas, tú vas a ver un cambio tan diferente en ti. Tú, tú te vas a sentir tan diferente y te vas a sentir mejor de lo que te sentía antes, porque encuentras que tú eres amado, aunque otras personas digan que no, que tú eres escogido, aunque otros digan que no lo eres, que tú eres cuidado, aunque otros te dicen que te hagas algo a ti mismo, y que tú has sido ungido, cuando otros te dicen que no fuiste, que fuiste un error. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Y antes de despedirnos, me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores que están con nosotros cada día, a Raíces, a nuestra radio de digital Shalom 74.6 y a nuestro patrocinador RNC Transportation, que es nuestra transportación para niños y que ustedes quieran. Es una transportación bien confiable. Ustedes se pueden comunicar con nuestro hermano Raúl y nuestra hermana Cintia en el teléfono 781-346-2623 y se encuentran en 23 Utah Avenue, Lynn, Massachusetts. También se pueden comunicar con ellos en rctransportation03@gmail.com. De nuevo, RNC Transportations, un transporte para sus hijos, para lo que necesiten que ellos hagan. Y hasta aquí. Y también le pedimos a cada persona que se encuentre buscando una iglesia que quiera compartir con nosotros en los domingos, cada domingo a la 1:30. Se encuentra en la 139 Linfield Street, Peabody, Massachusetts. Si ustedes necesitan un lugar donde ir para compartir, para escuchar la palabra de Dios y para que puedan crecer y alabar a Dios, pueden venir y compartir con nosotros cada domingo a las 1:30. También tenemos nuestras clases de jóvenes cada lunes a las 6 de la tarde en 139 Linfield Street, Peabody, Massachusetts. Y los martes nuestro estudio de la Biblia también en la misma dirección, 139 Linfield Street, Peabody, Massachusetts. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y saludos a cada persona de cualquier lugar donde te encuentres. Y seguimos con nuestra oración final para despedirnos de este lugar. Amén. Padre, gracias porque nos permitiste estar aquí. Gracias porque tus bendiciones son nuevas cada mañana. Gracias por todo lo que tú haces, por la vida de cada joven, de cada padre que estuvo escuchando nuestro programa. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación y que haya impactado la vida de todos los jóvenes que nos están escuchando. Te pedimos por cada joven que no está en tu presencia en este momento, Padre, que están apartados de ti. Sabemos que tú los vas a traer con lazos de amor, Padre, y te pedimos por cada joven que está en una lucha espiritual, porque sabemos que como jóvenes no es fácil por todo el rechazo y el menosprecio que nos hacen, pero sabemos, Padre, que tú nos amas con un amor incondicional, que tú nos amas como ninguna otra persona nos ama. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar aquí. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que estuvo conectada. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Lisandro, de nuestro hermano Aarón, que estuviéramos aquí, Padre, para compartir tu palabra, para que el reino tuyo se expanda, mi Dios amado. Llévanos con paz y bendición, Padre, a cada uno de los que están ahí. Guárdalos y que seas tú quedándote con ellos, Padre, porque sabemos que nos despedimos de este programa, pero nunca de tu presencia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno. Amén. Se despide Eunice Enríquez, Aaron Medina. Y Sandro Yahoo. te esperamos la próxima. Dios te bendiga. Y Dios te bendiga más. Te bendiga mucho más.